Bueno, entonces tenemos el átomo ionizado, que es el átomo que perdió un electrón. Entonces, a eso le llamamos ionización. Esa ionización, ¿qué pasa si es que ese átomo forma parte de un tejido? Entonces, la ionización tiene fenómenos físicos, que es la pérdida del electrón. Hay un fenómeno químico, que es la formación de un radical libre, porque el átomo quedó como un radical libre. Y también, si el átomo forma parte de un tejido biológico, y si ese electrón libre o ese radical libre puede interactuar en una célula y puede interactuar en diferentes sectores de la célula, pudiese generar un efecto biológico. O sea que el efecto que la radiación puede generar en el ser vivo está directamente relacionado con su capacidad de ionización. Entonces tenemos los diferentes tipos de radiación que ya habíamos hablado, las radiaciones más empleadas, las alfa, las beta, las gamma, los rayos X y la radiación gamma, que son radiaciones electromagnéticas. Y ahora vamos a considerar el ser humano. Entonces, ¿cómo interactuaría ese tipo de radiación en el ser humano? Entonces, hay un efecto que puede ser directo y un efecto indirecto. Entonces, considerando que el ser vivo está compuesto de células y que esas células están compuestas dentro de las células un componente importante, el núcleo celular, y dentro del núcleo celular un componente importantísimo, la estructura del ADN, la cadena del ADN. Si esa ionización pudiese interactuar con las cadenas, con la estructura del ADN, entonces ya sea el radical libre, el OH, o el electrón, puede dañar la estructura del ADN. Y ese daño sería el responsable de algún efecto en la célula. Entonces, ¿cómo medir ese efecto? ¿O qué cosa vamos a medir para que ese efecto no ocurra? Entonces, vamos a ponernos en el lugar de la gente, de los investigadores del ICRU, que son personas que no quieren medir los efectos, porque si medimos el efecto ya ocurrió en la persona. O sea, ya está el daño. Entonces, es como decir, ¿cómo medimos con qué temperatura se quema la casa? La casa ya se quemó, no queremos. Entonces, no queremos medir el efecto, queremos prevenir el efecto. Entonces, ¿cómo medimos algo que no queremos que ocurra? Entonces, con ese criterio hay que generar algún escenario que nos lleve a una magnitud parecida a esa situación. Entonces, primero conozcámosles a la radiación y también consideremos los materiales con los cuales va a interactuar la radiación. ¿Y qué pasa con la radiación y qué pasa con los materiales? Tenemos la radiación, cualquiera sea ese tipo de radiación, ya sea alfa, beta o radiación electromagnética, gamma, rayos X, y el material. Resulta que la radiación interactúa con el material y el material también interactúa con la radiación. Entonces hay una interacción mutua entre ambos, material y radiación. La radiación que emerge no es la misma radiación que llegó al material. Fue modificado, o sea, porque parte, o en algunos casos totalmente, toda la energía de la radiación se le entregó al material. ¿Y cómo se le entrega? Con ese proceso de ionización generalmente. Entonces, ese proceso
ocurre en el material. El material tiene sus átomos, la radiación llega, hace sus interacciones a nivel de la estructura atómica del material y va produciendo ese depósito de energía. Entonces podemos ver que como cada material es diferente y también cada tipo de radiación es diferente, la forma en que interactúan con los materiales son diferentes. Entonces es complejo esto de evaluar el tipo de efecto que va a producir en los objetos y también en los seres vivos. Entonces aquí en este esquema un poco simpático podemos ver de que la radiación alfa, al ser una radiación compuesta por 2 protones y 2 neutrones, es muy másica y es fácilmente, absorbida por una hoja de papel, ya es frenada, absorbida, queda ahí. Es altamente ionizante, La radiación beta, que son partículas cargadas, son como electrones, si son beta negativa, y si son beta positivas, son electrones positivos o positrones. Atraviesan la hoja de papel, pero son frenadas con láminas de aluminio. Los rayos X y la radiación gamma, al ser radiaciones electromagnéticas, no tienen masa, no tienen carga, entonces atraviesan estos dos materiales y son frenadas dependiendo del rango de energía de estas radiaciones con diferentes espesores de materiales como el plomo o como concretos, diferentes espesores de concreto. Y la radiación neutrónica, que no tenía carga, pero sí tiene masa, no hay una interacción coulombiana, entonces no hay ionización propiamente dicho. En lo que produce los neutrones con el medio son choques. Entonces hay una entrega de energía a través de colisiones, ya sean elásticas o inelásticas. Entonces atraviesa el papel, el aluminio, el concreto, pero son frenados con materiales que tienen cantidad de protones, porque los protones son parecidos a los neutrones. Entonces son frenados con carbono, con grafito, o con bloques de hormigón o con agua. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las magnitudes generadas por el ICRU. Entonces, vamos a tener un campo de radiación, entonces vamos a necesitar definir ese campo de radiación. Entonces, para definir ese campo de radiación se define la fluencia. La fluencia sería la cantidad de partículas que atraviesa un volumen determinado. Y el flujo sería la cantidad de partículas que atraviesa un área de ese volumen determinado en unidad de tiempo. Entonces, para hacernos la idea de qué sería el flujo, podríamos considerar de que tenemos una lluvia y que el área que consideramos podría ser el paraguas. Entonces, pero al revés, que el flujo sería, vamos a considerar el flujo de gotas de agua que no nos está atravesando. O al revés, podríamos pensar de que tenemos cubierto y en un orificio en donde va atravesando las gotas de lluvia. Entonces, eso sería el flujo de gotas que atraviesa. Entonces, sería cada partícula que está ingresando en una superficie por unidad de tiempo. Entonces, eso sería el flujo de partículas. Las partículas pueden ser las partículas alfa, beta o inclusive la radiación gamma. Entonces definimos así al flujo. El primer parámetro que definieron fue la exposición. La exposición se define solo para las radiaciones X y las radiaciones gamma. Y también solo para un volumen de aire. Entonces aquí tenemos una esfera que solo contiene aire. ¿Y qué dice la exposición? Mide la cantidad de carga eléctrica que se genera en la masa de un volumen de aire dividido por
esa masa de aire. A eso se lo llamó exposición. La exposición se mide en unidad de carga, coulomb, dividido la unidad de masa, kilogramos, y recibió el nombre de Röntgen. Entonces, la exposición tiene una limitación que solamente es para radiación electromagnética, rayos X y gamma, y solamente es para volúmenes de aire. Cuando hablamos de tasa de exposición, siempre que hablamos de tasa, incorpora la variación del tiempo. Entonces, ¿cómo cambia la exposición con el tiempo? O el ritmo de variación de la exposición con el tiempo. Entonces, sería la velocidad de cambio de la exposición con el tiempo. Sería Röntgen por unidad de tiempo, Röntgen por hora, Röntgen por segundo. Otra magnitud de mayor interés, porque es mucho más amplia, es el kerma. El kerma es del acrónimo del inglés del Kinetic Energy Release per Unity Mass, que es la transferencia de energía. Para el kerma se consideran cualquier tipo de energía. Pueden ser alfa, beta, rayos X, rayos gamma. Y también puede ser cualquier tipo de masa la que va a absorber esa energía. Entonces, podemos decir que nuestros volúmenes pueden contener cualquier tipo de masa y la radiación que va a entregar esa energía puede ser cualquier tipo de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué mide el kerma? El kerma hace un análisis del proceso paso a paso de esta energía que está llegando a este volumen de sustancia. Entonces llega la radiación, el flujo de partículas, el flujo de radiación. Ese flujo de radiación tiene energía en cada partícula que está ingresando. Entonces esa energía transferida por unidad de masa, al transferir esa energía, entrega energía cinética a los electrones que se encuentran en ese volumen de masa. Y la energía cinética que adquieren los electrones en ese volumen, si sumamos toda la energía cinética de todos los electrones que recibieron la energía transferida, eso es el kerma. Entonces, el kerma está definida para cualquier tipo de energía y también para cualquier tipo de masa. La unidad de medida del kerma es el Gray y equivale a la unidad de energía en el sistema internacional Joule dividido la unidad de masa en kilogramos. Entonces, la tasa de kerma sería la velocidad del cambio del kerma. Entonces, sería kerma por unidad de tiempo. Sería kerma, la variación del kerma en unidad de tiempo. Entonces, podemos relacionar el kerma como una especie de carrera de postas, en donde la posta vendría a ser la energía. Entonces, la energía que se transfiere, la energía que trae la partícula, esa energía es transferida a los electrones de la materia. Esos electrones de la materia que antes estaban, digamos, ligados al átomo, ahora tienen energía cinética y al tener energía cinética empiezan a moverse. Entonces, si sumamos toda la energía cinética de los electrones, entonces esa suma de todas las energías cinéticas de los electrones dentro de esa masa, dividimos la cantidad de masa que recibió esa energía transferida, eso es el kerma. Entonces aquí en la imagen les indico que llegan los fotones o el tipo de radiación a la superficie. En este punto rojo que está maximizado podemos ver, ¿verdad?, que se genera inicialmente la ionización. ¿Qué era la ionización? Arrancar los electrones. Entonces esos electrones que fueron liberados de los átomos
Y al ser liberados, ninguno se queda ahí, se mueve. Entonces, al moverse hay energía cinética. Y si movemos, se mueven, y si sumamos todas las energías cinéticas de todos los electrones que se están moviendo, y sumamos todas esas energías cinéticas, dividimos por la masa que tiene, eso es el kerma. Entonces, el kerma es una magnitud no estadística, no estocástica, y podemos decir que la energía transferida por la radiación es el valor esperado de las sumas de las energías cinéticas. ¿Por qué decimos el valor esperado? Porque no siempre es igual la energía transferida a la energía cinética. Y vamos a seguir hablando sobre eso. Bueno, entonces el kerma en un punto dado sería en un punto específico. El kerma puede ser en un material cualquiera, que puede ser en un tejido biológico, kerma en agua, kerma en aire, kerma en acrílico. Hay diferentes tablas que nos dan los valores en diferentes materiales. Entonces, es una magnitud de interés porque ya la exposición se limitaba al aire y a un tipo de radiación. En cambio, el kerma es más amplio. Y también el kerma es una magnitud que sí nos permite y nos acerca más a nuestro objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Poder evitar dosis en las personas. Y las personas no estábamos hechos de aire, pero sí estábamos hechos de tejido biológico. Entonces, es una magnitud que puede considerar el tejido biológico. Y resulta que en determinadas condiciones el kerma y la dosis coinciden, o sea, coinciden en el valor. Entonces, podemos decir aquí en este esquema que parece un colchón, pero no es un colchón. Vamos a explicar ¿qué quiere decir este esquema? Tenemos aquí los fotones que están llegando. El primer proceso que realizan los fotones o la radiación, que viene como un flujo de radiaciones, es el kerma. O sea, producen las ionizaciones arrancan los electrones, entregan energía cinética, la suma de esas energías cinéticas produce el kerma. Entonces, ese kerma es la energía cinética. Después, esa energía cinética va, digamos, está siendo entregada al mismo medio. Entonces, hay una energía absorbida por el medio. Entonces, cuando la energía es absorbida por el medio, ahí hablamos de dosis absorbida. Entonces, podemos decir que la energía transferida por los fotones pasa por el kerma y después llega a la dosis absorbida. Aquí es importante hacer un análisis de esta curva en donde vemos que el kerma, esta línea de color verde, es constante y la dosis va incrementándose hasta que llega un momento en que coinciden. Entonces, en este punto, el valor del kerma y la dosis coinciden, tienen el mismo valor. Y decimos que en este punto hay condición de equilibrio electrónico. Entonces, en la condición de equilibrio electrónico, el kerma y la dosis es la misma. Entonces, ¿qué es la dosis? Entonces, para fines de protección radiológica, entonces vamos a considerar, porque es la magnitud que me permite asociar el daño de la radiación en el tejido humano. Entonces, esta es la magnitud que puedo asociar con el daño que se va a producir. Entonces, el ICRU define la dosis absorbida y es una magnitud fundamental. Está dada por la energía absorbida por unidad de masa, que no tiene el mismo criterio de lo que sería la dosis de un medicamento. O sea, cuando, sobre todo las mamás, vamos con nuestros niños pequeños al pediatra, el pediatra
primero le pesa y de acuerdo al peso da la dosis del medicamento. Y muchas veces nos dicen, bueno, que tenemos que estar midiendo el medicamento en dosificadores, ya sean en vasitos que tienen sus unidades de medida o en una jeringa, de tal forma a que demos la dosis adecuada, el volumen correcto que está relacionado con su peso, con su masa. Bueno, ese es el criterio de dosis. El mismo criterio aplicamos acá a la dosis, solo que en vez del medicamento, el compuesto químico, ahora estamos hablando de energía. Entonces la dosis sería la energía por unidad de masa, la energía en joule y la masa en kilogramos. Sería la energía media que se le imparte a la masa y la energía que le imparte la radiación ionizante. A esta relación le llamamos Gray. Entonces, la relación que hay entre Gray y una antigua unidad de medida, que es el rad, la relación es entre 100. Un Gray es equivalente a 100 rad, pero que bueno, esta unidad de medida ya no se está usando. En el sistema internacional, la unidad de medida es el Gray. Bueno, podemos decir entonces que la dosis absorbida tiene diferentes elementos que la afectan. Afecta el elemento químico o el tipo de radiación que está generando esta energía. Afecta la distancia porque la radiación cambia con el inverso cuadrado de la distancia. Afecta la actividad. Cuanto más activa es la fuente radiactiva, mayor es la cantidad de fotones o de partículas que está generando, entonces mayor es el flujo, mayor va a ser la dosis. Cuanto mayor tiempo estoy en presencia de esa fuente radiactiva, mayor va a ser la dosis. Y también afecta qué tenemos de interpuesta entre el punto de interés y la fuente radiactiva, que le llamamos blindaje, si no tenemos nada o si tenemos algún material interpuesto. Entonces, esos parámetros hacen que la dosis absorbida sea variada o sea incrementada o disminuida. La tasa de dosis habla con el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo varía la tasa de dosis? Una tasa de dosis baja quiere decir que estoy teniendo una cantidad de energía absorbida en el tiempo baja. Y una alta tasa de dosis quiere decir que estoy teniendo una gran variación de energía en poco tiempo. Bueno, hasta ahora esta magnitud es mucho mejor que la exposición, ya no es solo aire, es mejor que el kerma porque me está hablando ya de la energía absorbida, no solo de los electrones que se están moviendo, pero resulta que todavía no nos permite evaluar el riesgo de que ocurra algún efecto estocástico, algún efecto estadístico a nivel de las células. Y entonces el ICRU como que todavía se quedó corto y es importante esta magnitud, pero se vieron en la necesidad de seguir generando otras magnitudes. Entonces también se dieron cuenta de que la forma en que se entrega esta energía en las células depende del tipo de partícula. Ya vimos de que las partículas alfa, al ser menos penetrantes, entregan mucha energía en poco alcance. Entonces eso también afecta a la deposición de la energía. Entonces las partículas beta, al ser más penetrantes, generan ionización a lo largo de cierto recorrido. Y también de que las células responden de manera diferente. Entonces, esta evaluación de riesgo todavía no estaba resuelta. Entonces, la magnitud dosis absorbida es importante, pero no resuelve la relación de evaluación de riesgo. Entonces, vamos a parar hasta aquí y vamos a pensar en esto de la dosis y qué será que tienen para nosotros el ICRU, que vamos a hablar dentro de unos minutos.